hoy hemos pasado a llegar al paseo en Cube, recorriendo algunos museos. Ya pasamos el Foro Cosmos, se nos hizo tarde y encontré a dos ciclistas que también vinieron al paseo y vamos a intentar alcanzarlos. Yo digo que sí son. Sí, son, pero... Bien. Piensa. Déjalo pasar, déjalo pasar. Déjalo pasar. Pásate, Katia. Bien, bien. Sale. Vámonos, Katia, vámonos, vámonos, vámonos. No te quedes, fíjate. Vámonos, vámonos. Pues bienvenidos al barrio del Tlatelolco. Este lugar tiene demasiada historia, ¿no? Para empezar, atrás de mí está el Jardín Santiago. Este jardín lo construye Mario Pani cuando hace la unidad habitacional Tlatelolco, que consta de 3 espacios muy grandes. La idea de Pani es que ustedes pudieran recorrer todo Tlatelolco sin tener que cruzar un semáforo, que tuvieran parques, que tuvieran iglesias, y teatros y supermercados, por eso escuelas, por eso hace este jardín, para que ustedes puedan pasear. Es una copia del jardín de San Marcos que está en Aguascalientes y tiene un monóptero, que es la figura de allá. Es una construcción circular que tiene columnas y que no tiene paredes. Bueno, hacia aquel lado se encuentra la Plaza de las Tres Culturas. ¿Alguien sabe por qué se llama Plaza de las Tres Culturas? ¿Por qué? Cuéntanos. Exactamente. Mario Pani intenta
rescatar la perspectiva prehispánica, colonial y la moderna, ¿no? La moderna de los años 60. Cuando toman México, lo último que cae es México-Tlatelolco, que era la ciudad hermana de México-Tenochtitlán. Esta caída se da el 13 de agosto de 1521, ¿ok? Y por eso la Ciudad de México, su santo va a ser San Hipólito. No sé si ustedes conozcan una iglesia que se llame así, ¿no? Allá atrásito, ahorita vamos a ir para allá. Bueno, la última batalla se da aquí. Los indígenas se van a refugiar alrededor de esta zona, que va a ser Tepito, la Guerrero, la Lagunilla, Garibaldi, y por eso van a ser zonas muy marginadas. Siguen siendo zonas marginadas hasta el día de hoy. Después se construye el colegio de la Santa Cruz, que era para indígenas de casas importantes, y se van a empezar a escribir los primeros códices. Por ejemplo, el códice florentino, que nos relata cómo llegaron los mexicas a esta zona, o el cruzvadiano, que contiene toda la herbolaria de, que se manejaba en la cultura mexica. Después, en los años 60, ya con la construcción de la unidad habitacional, vamos a vivir dos eventos traumáticos. El primero es la matanza del 2 de octubre, que se da en la Plaza de las Tres Culturas. Esta se da porque aquí se encontraba la vocacional número 7 y teníamos tomados CEU y el casco de Santo Tomás. No había lugar donde reunirse, por eso optan por este espacio. Va a llegar el batallón Olimpia y bueno, va a empezar un fuego cruzado entre el batallón y el ejército. Ahora, el edificio blanco que está ahí es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, es de la UNAM, desde el 2005 le pertenece, y ahí tenemos al Memorial del 68, que recaba toda esta información, y al Centro de Interpretación Xaltiloli. ¿Por qué? Xaltiloli significa Tlatelolco. Entonces, lo que nos invita es a reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro arte y nuestra propia identidad, ¿no? Que a veces no nos la cuestionamos, solamente la aceptamos y ya. Bueno, todo esto es Tlatelolco. Ustedes pueden venir a visitarnos el día que quieran. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente punto, que es San Fernando. Nos vamos a ver allá en San Hipólito. Recuerden, no se separen, todos juntitos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si gustan comprarme algo, estaría muy bien. ¿Sí están muy cansados? ¿No? Yo les iba a invitar a un pulque. Pero si no están cansados, pues seguimos hasta en jugo y no pasa nada. Así me trajeron a mí con mentiras. Bueno. Yo no veo nada claro. Ok, bueno, pues vamos a ver un poquito sobre este espacio. Para eso, Julio, ahorita nos va a contar. Sí, una disculpa, es que tuve problemas técnicos. ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron? Ya le hacen así como... Está haciendo calor, lo sé. Yo creo que todos conocemos este edificio, ¿no? Esta iglesia. ¿O hay alguien que de plano nunca haya pasado por aquí? ¿Todos? Vale. Esta iglesia... Bueno, nos encontramos a unos pasos de lo que es la colonia tabacalera y la colonia centro. Esta iglesia fue construida 46 años después de la caída de México-Tenochtitlán. Es la ya conocida iglesia de San Hipólito. Quisiera hacer un paréntesis en esto, ya que, como mi compañera dijo antes, al principio de la rodada, estamos hacia allá. Es lo que se conoció en algún tiempo como la calzada Pedro de Alvarado. No sé si conozcan quién fue Pedro de Alvarado. No, bueno, Pedro de Alvarado fue uno de los capitanes más cercanos a las huestes de Cortés. Era uno de sus manos derecha, digamos. En la noche la noche triste, o hoy conocida como la noche de la victoria, las tropas cortesianas trataron de huir por esta calzada hacia la parte exterior del lago. Pero al momento que en la noche fueron sorprendidos por las huestes mexicas y sus aliados indígenas, se hizo un tropiezo, se cayó uno de los puentes móviles que habían hecho Cortés para la huida, y muchos de sus tropas, tanto indígenas como españolas, caen.
Tratan de huir, pero al ser abalanzados por lanzas y por los macahuites de los indígenas, muchos caen aquí. Posteriormente, cuando es retomada la ciudad, en la caída de Tenochtitlán, se erige una ermita, la conocida como la ermita de los mártires, en honor a aquellos que murieron en este combate. Hay una leyenda, ya que por una u otra cosa los archivos son un poco confusos, que quien mandó a construir esta ermita fue un hombre de Cortés llamado Juan Garrido. Se desconoce mucho de este personaje porque era afrodescendiente. Era de los pocos hombres negros que fue parte de la conquista, que fungió como un conquistador. Posteriormente se erige esta iglesia y ya posteriormente se erige la primera iglesia dedicada al santo patrono de la Ciudad de México, que es San Hipólito de la Piedad. Posteriormente, en el siglo XVII, se empieza a construir el convento de San Hipólito, mandado a construir por su propia orden. De este lado está la iglesia de San Hipólito y en el otro lado, posterior a este, se encuentra el exconvento. A lo largo de su historia, este edificio ha tenido diferentes funciones. Hay que destacar que primero estuvo fungiendo el hospital de hombres dementes o endemoniados. Quisiera resaltar que hospital no tenía el mismo significado que ahora le damos. No había una terapéutica o un tratamiento de la gente que aquí estaba. Hospital viene de hospitalidad. No había ninguna institución ni el Estado le daba recursos a este lugar. Solamente por el trabajo de caridad de los religiosos, así como los vecinos y los feligreses, se mantenía a las personas que habitaban en este lugar. Se les decía endemoniados porque no había un tratamiento, o sea, el tratamiento psicológico empezó ya entrado siglo XIX, siglo XX, y en el siglo XX todavía había muchas dudas con los tratamientos. La gente que ingresaba en este lugar, en el convento, eran gente de la calle, gente que era traída por la fuerza, delincuentes o gente que era abandonada por sus propios familiares. Si alguien tenía a alguien con problemas mentales, lo abandonaban. Las condiciones de este lugar eran extremadamente precarias. La gente que era paranoica o de plano sí está muy mal de sus facultades mentales, era encerrada en rejas. Y él las mantenían y pues no había salubridad, o sea, estaba en un estado muy deplorable. Posteriormente se erige o se ocupa el espacio como la Hostería del Bohemio, un lugar donde se servía café con música en vivo y las parejas venían a pasar una tarde, una noche romántica. Ya posteriormente, más centrado en nuestro tiempo, la iglesia forma parte o se lleva a cabo la misa o el culto a San Judas Tadeo, que cada 28 de cada mes se hace su misa aquí. Y creo que es el 28 de octubre es la misa fuerte, ¿no? Y sabemos que hace una gran romería en este lugar. Ya para el 2019, en uno de los locales que forma parte del convento, ahora es ocupado como ciertos locales comerciales, se erige el Museo del Pulque y las Pulquerías. En la parte superior está el museo donde se puede conocer. Ahorita vamos a pasar, bueno, si gustan pasar. Es que les traemos un invitado. Está aquí el encargado del Museo del Pulque y él nos va a contar un poquito. Él trajo su propio micrófono. Adelante, señor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como ya comentaron los compañeros, en el 8 de febrero del 2019 se gestiona de la mano de la Asociación Mexicana del Pulque y las Pulquerías, el Museo del Pulque y las Pulquerías, que trata de hacer una reivindicación y desmitificación de la bebida con base en conocer los procesos fidedignos de la elaboración del pulque, también de la comercialización, de la distribución y principalmente de la siembra y el proceso de fermentación que lleva en el tinacal. También tenemos una sala dedicada especialmente a las tradiciones, usos y costumbres en las pulquerías, donde hablamos de los juegos, de la música, de los curados, etcétera, etcétera. También tenemos la cuarta sala que le decimos nosotros que es la sala lúdica e interactiva, la pulquería con tradición panana, donde podrán disfrutar de curados de temporada y también del pulque de Hidalgo y de Tlaxcala. En este momento tenemos un poquito lleno el espacio. Sin embargo, lo que podemos ofrecerles es que para que prueben la bebida, pues puedan llevar o pedir el pulque para llevar, ¿no? Tenemos una gran variedad de sabores
y se los damos en una botella totalmente nueva que pues la pueden reutilizar no solo en pulque sino en otras cosas, ¿no? Entonces estamos de este lado, igual los compañeros ahorita van a organizar la logística para que puedan estacionar aquí su bici, y si quieren pasar o ingresar al museo pues también está en la parte superior. Y pues muchísimas gracias. Si quieren visitarnos otro día, estamos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y los días domingos de 11 a 6 de la tarde. También si nos siguen en las redes sociales podrán checar toda la cantidad de eventos que tenemos. Tenemos danza, teatro, música en vivo, tenemos también talleres, conversatorios, presentaciones de libro, charlas, etcétera. Y también aprovechando el comercial, pues mañana tenemos la cuarta sesión del diplomado con el doctor Rodolfo Ramírez, que nos habla de temas muy interesantes desde el maguey, las costumbres en las pulquerías y el proceso del pulque. Y el día de mañana toca la charla de la verdadera aristocracia pulquera. Entonces si nos quieren acompañar, el día de mañana es a las 2:30 el conversatorio. Y pues visiten también nuestra cartelera cultural y compartan nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso por favor. Gracias por acompañarnos. Ahora, nosotros queremos que ustedes, si gustan, puedan ir por un poco de pulque, ¿no? Pero no queremos que se pierdan la ruta. Entonces no sé si alguno de ustedes quiera pulque. Levante su manita, ¿no? Les proponemos algo, que sea, nos volvamos aquí un estacionamiento de bicis. Ustedes van por su pulque y aquí les cuidamos las bicis, no hay pierde, y ya nos dan nuestra propina. No es cierto. Aquí los cuidamos. Entonces si quieren ir, de una de los funcos y todo eso, era el quemadero de la Santa Inquisición. Quemaron como a 5, tampoco se alteren, ¿no? Porque había mucha burocracia. México y su burocracia nunca va a cambiar. Entonces, de Reforma para acá ya era la zona de panteones. Tenemos dos muy importantes, que es el de Santa Paula. ¿Sí vieron la iglesia que les dije o no la alcanzaron a ver? La rojita, una rojita que es redonda. Bueno, no se vayan tan lejos. El panteón de Santa Paula estaba en donde hoy está Garibaldi, ¿no? Por eso ven fantasmas, porque ahí había un panteón realmente. El otro panteón estaba aquí atrásito, que es el panteón de San Fernando. Ese sigue en pie. Es el panteón para hombres ilustres o para gente con dinero, porque era muy caro. La diferencia de costos es que en San Fernando costaba 40 pesos de antes enterrar a alguien, y en Santa Paula les cobraban 10 pesos. Por eso les digo que a mí me voy a alcanzar en Santa Paula. Si no, podían irse a enterrar al Panteón de San Andrés, que estaba ahí por el Monal, porque ahí había un hospital, que es el Hospital de San Andrés, donde estuvo el cuerpo de Maximiliano. Ahí también había otro panteón. Había uno sobre Bellas Artes, porque había un convento. Y bueno, y teníamos uno cerca del quemadero de la Santa Inquisición. Entonces era la zona de panteones. Pero Porfirio Díaz tenía la idea de derrumbar el convento de San Hipólito y lo que hoy es la Colonia Guerrero, para construir un solo panteón, que era el Panteón Nacional. Los iban a enterrar dependiendo del área donde vivían. Si eran del oriente, les tocaba el oriente, el sur y así respectivamente. Al centro se iba a construir un monumento muy parecido al de la Revolución, y ahí iban a meter todos los cuerpos de los hombres ilustres de la historia, ¿no? A todos. Pero pues se le atravesó la revolución. Entonces lo único que alcanzó a hacer fue tirar Santa Paula para que quitaran por fin todas esas tumbas, y termina de tirar el convento de San Hipólito, que estaba aquí atrásito. Sobrevive una parte de este convento, que era la hostería del Bohemio, no, los más grandes, o sus papás igual y saben que era la hostería del Bohemio, ¿no? Que iban a tomar, iba a haber besuqueo y todo eso. Mis papás iban allá, no se hagan. Entonces ahora ese espacio se renta para fiestas. Y la iglesia de San Fernando es una de las más bonitas que existe en esta zona, porque tiene murales muy viejitos sobre los franciscanos. Pero bueno, alcanza a tirar el convento de San Hipólito y construyen dos escuelas en su lugar. La escuela Belisario Domínguez y la Manuel Altamirano. Era escuela para niños y escuela para niñas. Adivinen qué les enseñaban a las niñas. A coser, a bordar, a ser buenas mamás. Y a los niños les enseñaban las materias que ahora todos vemos.
¿no? Si ustedes entran alguna vez a la Belisario Domínguez, tiene murales impactantes, cosas que no tienen todas las primarias, ¿no? Con el temblor del 85, las dos escuelas se dañaron, pero la Manuel Altamirano quedó muy mal, así que la tiraron y construyeron una nueva, pero ya como las conocemos actualmente, y ahora ambas escuelas son para niños y niñas, pero la Belisario sigue en pie como la construyeron desde el principio. Entonces ese chismecito estaba bueno, ¿no? Los entretuve un ratito. Este señor se llama Francisco Zarco, les cuento un poco de su historia. Él era periodista, era escritor en la época de la Reforma, en la época de Juárez, y era muy polémico, ¿no? El señor le encantaba pelear y debatir y dar discursos y todo eso, y un día lo meten a la cárcel, pero el señor era súper flaquito, ¿no? Entonces, por estar en la cárcel, se enferma, lo sacan y se muere, ¿no? Entonces, lo iban a embalsamar, pero esta cosa de embalsamar era muy nueva. Entonces un amigo le dice, no te preocupes, yo lo embalsamo. Y se lo quedó como 4 años. Y la familia esperando el cuerpo, ¿no? Ya después lo entregó, y lo metieron en el Panteón de San Fernando, en un nicho. Pero resulta que este señor se llamaba Francisco Zarco Mateos. No sé si le suena como a un presidente, Adolfo López Mateos. Pues cuando él ya es presidente, resulta que este señor era su pariente y lo saca del nicho y construye una nueva tumba. Pero lo sacan y el señor estaba intacto. O sea, que se tardaran 4 años embalsamándolo, funcionó, porque no se había desgastado nada de su cuerpo. Lo único que no tenía era ojos, porque pues se les sacaban los ojos para que no se viera tan feo, y se les pintaban los ojitos o se les ponían piedras pintadas. Y le construyó una tumba en el Panteón de San Fernando. Ahora, aquí en este panteón no podemos tener tumbas enterradas porque el suelo no lo permite, porque estamos en el centro. Recuerden que esta es una laguna y se nos ocurrió hacer una ciudad aquí, ¿no? Entonces, lo que hizo López Mateos fue meter como relleno para que pudieran enterrar la tumba de Francisco Zarco. Ustedes pueden visitar ese panteón, está abierto, es gratuito, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esto no es un comercial, pero pues ya lo fue. Y pueden recorrer todas las tumbas que quedan de la Reforma. Y ahí hay mucho chisme de fantasmas, mucho chisme de peleas entre los reformistas y todo eso. Y está Benito Juárez, obviamente, ¿no? Con toda su familia. Yo creo que los del pulque ya se quedaron ahí a comer, ¿o qué? ¿Y no nos van a traer pulque? ¿No trajo pulque? Margarita, Maza de Juárez, ¿no? Porque está esperando ahí a Juárez. Y hay otro señor que se llama Juan de la Granja, que tiene una escultura. Este señor ni era mexicano ni nada, viene a vivir aquí a México, era español, y invierte en el telégrafo. Él lo mete por primera vez a la Ciudad de México, pero se muere y lo entierran aquí. Pero a su familia se le olvidó pagar el refrendo y pues que lo echan a la fosa común, ¿no? Entonces cuando Telégrafos de México se entera que su fundador está en la fosa común, lo único que se les ocurre es hacer una escultura de Juan de la Granja y lo ponen sentado con un bastón, pero dicen que en la noche cambia el bastón. Dicen, yo he estado hasta las 11 y no he visto nada, pero igual y el señor empieza a trabajar después de las 12, puede ser. A las 3 no, pues es que no todo está a esa hora. A las 3 es la hora buena. A las 3 es la hora del diablo. Periódico Universal, el Excelsior, la esquina de la información, ¿no? Porque esa es la zona donde se reúnen los periodistas. Justo en el 82 van a matar a un periodista que se llama Manuel Buendía, ¿no? ¿Quién lo mató? Es un chisme que nadie sabe. Porque Manuel Buendía decía que a él nunca lo iban a matar, a menos que lo mataran por traición, porque él siempre cargaba una pistola. Y lo mataron por traición. Salió y le dispararon por la espalda. Entonces no se sabe quién lo mató, ¿no? Se dice que lo mandaron a matar, pero cuando hay algún movimiento de periodistas se reúnen aquí, en la Plaza Zarco, por lo que les conté de que este señor era muy problemático. Antes de continuar, me informa la producción que vamos a seguirnos de aquí hasta Los Mascarones,
porque pues ya nos paramos aquí, ya para qué nos paramos allá, ¿no? Bueno, el Panteón de San Fernando es el panteón más viejo que sigue en pie en la Ciudad de México. Es de 1826, imagínense eso, ¿no? La tumba más antigua es de 1834, porque las demás se tuvieron que mover. Y ahí vamos a tener personajes como Benito Juárez, Miguel Miramón. Nada más para que se den una idea, tenemos 7 presidentes enterrados ahí, ¿no? O que estuvieron. Y uno de los que estuvo fue Vicente Guerrero, ¿no? Porque, sí saben cómo lo mataron. Lo mataron por traición al pobre Vicente Guerrero. Aquí todo el mundo muere por traición, así que cuídense. A Vicente Guerrero lo manda a matar su vicepresidente, Anastasio Bustamante, y él huye a Guerrero, de donde era, y entonces lo invitan a desayunar un día a un amigo. Se sube al barco y resulta que ahí estaba el ejército, lo arrestan, lo bajan en Oaxaca, en la Bahía de la Entrega, y lo matan. Entonces lo entierran en una iglesia X de Oaxaca, y después Santana dice, bueno, pues al fin y al cabo nos dio la independencia, hay que rescatarlo. Mueve el cuerpo a la iglesia de Santo Domingo allá en Oaxaca, luego se lo trae a la catedral, pero la hija de Guerrero dice, no, a mi papá me lo quedo yo, porque si el gobierno lo mató, pues yo voy a tener su cuerpo, y pelea por el cuerpo y lo pone aquí, ¿no? Le ponen una antla y ponen la cara de Vicente Guerrero y todo. Después, Porfirio Díaz dice, no, mejor lo movemos a la columna del Ángel de la Independencia. O sea que el cuerpo de Vicente Guerrero ha viajado más que yo, ¿no? Básicamente. Y por esa razón se llama Colonia Guerrero, porque era el personaje más famoso en el momento, en 1867, cuando se crea esta colonia, y porque esta es la primer colonia que se traza fuera del centro. La Guerrero, Buenavista y la Santa María la Ribera. La Guerrero es para la gente pobre, la Buenavista para la gente que trabajaba en el ferrocarril, y la Santa María pues para la gente rica, ¿no? Por eso vamos a tener espacios como el Museo de Geología, vamos a tener el kiosco, que el kiosco morisco estaba en la Alameda, pero luego lo pasaron para allá, ya nos pusieron el ambiente acá. Y bueno, así se forma esta colonia. La Casa de los Mascarones. Este lugar tiene mucha historia porque se construye desde 1562, pero no se termina, porque así es México. Entonces, hasta 1822 ya lo terminan de construir como lo conocemos o como se ve actualmente, y va a funcionar como escuela, ¿ok? Va a ser un colegio para niños ricos, por decirlo así, y en 1902 va a quedar otra vez abandonado. Cuando empieza cuando termina la revolución en 1821, van a utilizar este espacio como la Escuela Nacional de Maestros, porque todavía no teníamos lista la Escuela Nacional de Maestros. Entonces desde 1921 aquí se establece, pero resulta que compartían el terrenito con la Facultad de Filosofía y Letras. En las tardes era filos y en la mañana era la normal, ¿no? Ya sabrán por qué. Y después construyen CU en el 54 y mudan a la facultad hasta allá. Luego mudan a la normal un poquito más adelante y necesitamos un espacio para la Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Así que Mascarones se abre su espacio para que sea la Escuela de Ciencias Políticas. Después llega la preparatoria número 6, porque todavía no la construían, y en el 65 la mandan a Coyoacán. Así que este lugar ha sido el sitio de muchas escuelas por periodos cortos y le da la personalidad a la zona. ¿Ustedes se habían preguntado qué significa el símbolo del Metro San Cosme? Pues es uno de estos mascarones. Se llama mascarones a ese adorno que está en las ventanas. Y lo utilizan como símbolo para el metro cuando lo hacen. Bueno, más adelantito vamos a tener la escuela anexa a la normal, que no es la normal, ¿no? Pero ahorita allá, cuando lleguemos a la normal, les contamos más el chismecito, ¿vale? Entonces nos vemos en la normal.
1948, en las épocas de don Porfirio Díaz, pero va a ser hasta 1924 que empiezan a construir este espacio. Este lugar lo construyen ya en la época de Álvaro Obregón, porque veníamos con una jornada por la educación con José Vasconcelos, que habían hecho escuelas y todo, y necesitábamos profesionales que se encargaran de las clases, ¿no? No cualquiera puede dar clases, así que fundan este espacio. Lo más simbólico de este lugar es una torre que estaba ahí, como se ve en el logo del metro. Pero con el temblor de 1957 la torre se fracturó, así que la tuvieron que derrumbar en el 72. Como ya no está, pero sí fue muy simbólica, la van a mantener ahí en el metro. Ahora, les platicaba hace ratito sobre la escuela anexa, ¿la vieron? ¿Sí? Bueno, esa escuela nace como, suena muy feo lo que voy a decir, pero nace como experimento para los alumnos de la normal, porque necesitaban aplicar o experimentar con niños, así que fundan la escuela normal anexa y todos los niños que entran ahí son conejillos de India de los de acá, no se los digan, ¿no? Pero eso sí, salen muy bien preparados los niños de la anexa de la normal, entonces la recomendamos 100%. Esta zona va a estar ligada a la educación, ¿no? Todas las calles están relacionadas, esta es Avenida de los Maestros, y pues no ha perdido esa esencia, porque si seguimos a todo derecho vamos a llegar al INJUVE, ¿no? Que el INJUVE es un lugar donde también vamos a tener cursos, vamos a quizá no un curso tan formal como esperemos, pero sí vamos a poder ser un lugar de aprendizaje para los jóvenes, que eso es muy importante. Hoy en día los jóvenes no tenemos espacios para reunirnos ni nada, o aprender, o nos cuesta más trabajo encontrar estos espacios, y el INJUVE está para eso. Pero hay otra historia, hay otro chisme que deben saber antes de que nos vayamos. Para eso andábamos buscando a Julio, porque Julio nos va a contar esto. Si me escuchan hasta allá atrás. Parte del chisme. ¿Se escucha bien? Bueno, como ya dijo mi compañera Sandra, la normal de maestros ha sido cuna de muchos profesores muy bien preparados, y no solamente sus profesores, los que salieron de aquí, sino sus mismos estudiantes, al momento que cursaban aquí, estaban comprometidos con las causas sociales. No solamente es voy a prepararme y ya cobro, ¿no? Como algunas veces pasa en algunos profesionistas. Venían con una ideología en el contexto en que se está desarrollando la gente que se prepara aquí, que es de la posrevolución 1940 a los 70s. Uno de los hechos más trágicos que aconteció en esta zona, que es uno de los hechos más trágicos de la historia contemporánea de México, junto con la masacre del 2 de octubre, es lo que se conoce como el halconazo. ¿Alguien había escuchado o de plano no había escuchado de este evento? Bueno, el 10 de junio de 1971 hubo un ataque a una marcha pacífica de estudiantes y profesores que salió de aquí en apoyo a los profesores de Nuevo León. No avanzaron ni 10 metros ni 15 metros, y de entre las calles salieron un grupo que ahora sabemos que era un grupo de choque o paraestudiantil conocido como los halcones. Vestidos como gente civil, atacaron a la manifestación y la dispersaron. Un hecho lamentable que en su 40 aniversario el escultor Enrique Carvajal Sebastián realizó esta estructura de 15 metros. Esto fue en el 2011, y en la parte posterior se encuentran 40 nombres de las personas que se tienen contadas fueron asesinadas en este evento. Otro hecho relacionado con esta zona, bueno, dentro del halconazo, es que la administración del Cine Cosmos, al ver que la gente estaba siendo perseguida, golpeada, decide abrir sus puertas y darle al ojo a las pocas personas que pudieron llegar tan solo a este lado. Ya para ir concluyendo, quisiera hablar rápidamente de lo que es la colonia Santa María la Ribera. Este lugar se fundó sobre terrenos secos muy cercanos a la garita de Tlaxpana. En este lugar corresponden sus calles a los nombres de las plantas que había y árboles, ¿no? Como nogal, ciprés y demás, ¿no? Chopo,
camelias, etc. Esta colonia fue habitada en un principio durante la Reforma por gente adinerada, ¿no? Por la gente de las clases más altas, y esta costumbre siguió hasta el Porfiriato. Es por eso que podemos encontrar el Museo del Chopo y el Museo de Geología más adelante. Actualmente la colonia Santa María de Rivera es muy diversa y conserva mucha cultura y mucho de su tradición. Esta sería la última estación. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho y que tengan bonita regreso a casa. Y aquí se acaba el paseo del Infobe. Pues bueno, después de haber llegado tarde, logramos escuchar un poco de historia. Interesante, es muy bonita la historia. Y ahora vamos de regreso a casa. Sería todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.